¿Qué tal, chicas? Nos volvemos a encontrar y esta vez para desarrollar nuestro último tema de esta miniserie que hemos llamado Todo lo que necesitas. Las semanas anteriores hemos hablado acerca de la palabra de Dios, que la tenemos allí para cerca a nosotras y podemos encontrar en ella sabiduría, consuelo, ánimo, fortaleza para nuestras vidas, ¿verdad? La semana pasada hablamos que también contamos con sus preciosas promesas. Dios empeñando su palabra para mostrarnos que Él es fiel y que las cumple independientemente al tiempo y las circunstancias que nos toquen atravesar. Claro que Él lo hace de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad, no necesariamente como nosotras ni cuando nosotras lo esperamos, pero Dios es fiel y puedes confiar que Él siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un recurso más que tiene que ver con que también nos ha dejado su poder para cambiar. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Quiero decirte que esta miniserie se basó en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Voy a leer el versículo nuevamente que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. No hay nada que nosotras necesitemos que no podamos encontrar en el Señor, en Dios mismo, y es a través de su poder. Y por eso es que vamos a hablar en este momento acerca del poder de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que para vivir cada día los problemas, las dificultades, el tener victoria sobre el pecado, necesitamos del poder de Dios, ¿verdad? Ahora, el Señor obviamente Él nos ha creado, ¿no? Conoce perfectamente nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras imperfecciones, conoce nuestra vulnerabilidad, pero también conoce nuestra tendencia hacia el mal. Muchas veces nos proponemos hacer las cosas de una manera, ¿no? Queremos actuar rectamente, decir las cosas correctamente, queremos vivir como realmente está bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, no siempre ocurre así. Terminamos haciendo exactamente lo contrario de lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y esta lucha que tenemos permanentemente entre hacer lo correcto y hacer lo que no está bien, le pasa a todos los seres humanos. El propio apóstol Pablo escribió acerca de esa lucha que él tenía. En Romanos 7, 15 al 20 dice lo siguiente: no entiendo qué me pasa, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo tenía esa lucha constantemente entre lo que él deseaba hacer para agradar a Dios y lo que finalmente terminaba haciendo de acuerdo a su tendencia pecaminosa, ¿no? Sabes que Pablo experimentó un cambio radical en su vida. Podríamos decir que fue un cambio de 180 grados. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser seguidor de Cristo y predicador de las buenas nuevas de salvación. Ese fue Pablo, ¿verdad? Él experimentó la gracia de una manera palpable en su vida. Produjo un cambio radical, significativo y permanente en su vida, ¿no? Sin embargo, él enfrentó las mismas luchas que tú y yo enfrentamos hoy. ¿Sabes qué? Dios es el único que puede producir un cambio de dentro hacia afuera. ¿En quiénes? Aquellos que son sus hijos, aquellos que le obedecen. ¿Sabes que es un tipo de cambio que trasciende lo superficial, que trasciende realmente inclusive lo material? Es un cambio profundo que se percibe en el carácter, en la forma en que actuamos, en la forma en que respondemos, en la forma en que vivimos. Allí se ve realmente el verdadero cambio que Dios produce. ¿Sabes qué? Solamente si contamos, si tomamos en cuenta, si consideramos, si nos apropiamos de su poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones, ¿sabes qué? Vamos a poder realmente tener victoria sobre el pecado. Solo Dios puede hacer que nosotras muramos a nuestro propio ego, a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo, a nuestros intereses y deseos personales.
y empieza él a desarrollar un carácter cada vez más semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Su voluntad es que realmente seamos sus hijos y que cada día adoptemos más esa semejanza del Señor Jesús. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que podamos ser cada día más semejantes ¿a quién? A Cristo. Y obviamente está hablando de una imagen que tiene que ver con el carácter, con la forma de vivir, el estilo de vida del Señor Jesucristo. Por todo esto es que Dios nos ha dejado recursos espirituales para que nosotras podamos realmente disponer de ellos. Y recuerda que eso no es algo que tú ni yo merecemos. Es un regalo que viene de Dios, es la gracia de Dios, ¿verdad? Para que podamos vivir en todo conforme a la forma que a Él le agrada. Y para que también podamos tener victoria sobre el pecado. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotras participar de ese poder que cambia? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. De allí proviene el poder de Dios para nuestras vidas. Su palabra y el Espíritu Santo. Si un día tú entregaste tu vida al Señor, si un día te arrepentiste de tus pecados, si un día le dijiste, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera, quiero reconciliarme contigo, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, quiero tener una relación contigo, quiero reconciliarme contigo. En ese mismo instante que tú hiciste esa decisión delante de Dios, que tú le rendiste tu vida al Señor, que te arrepentiste de tus pecados, en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios vino a morar a tu corazón. Eso es lo que dice su palabra. En Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Una vez que nos arrepentimos, Dios nos perdona, recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es otra cosa, sino la presencia misma de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir a la manera que el Señor le agrada y que por nuestros propios medios jamás lo podremos lograr. El Espíritu Santo es el poder de Dios que habita en nuestros corazones y que nos auxilia en diferentes circunstancias cuando más lo necesitamos. Ahora, ¿con qué propósitos el Señor nos ha dejado ese poder que es para cambiar, verdad? Uno de los propósitos es para que dejemos nuestra vida pasada. Ojo, para que dejemos nuestra vida pasada. ¿Sabes que una de las más grandes luchas que enfrentan todos los cristianos es dejar hábitos y costumbres que se han practicado por mucho tiempo, ¿no? No obstante, cuando nos acercamos a Dios de todo corazón y cuando realmente anhelamos vivir por Él y para Él, es entonces cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y estoy hablando de decidir vivir para Él y no solamente de buscarlo cuando necesitamos su favor o cuando necesitamos que nos auxilie en un momento de dificultad, ¿no? Él, cuando ve que realmente nos acercamos de todo corazón, porque realmente queremos vivir para Él, entonces Él nos ayuda a vencer esos malos hábitos y produce en nuestros corazones ese profundo deseo de dejar todas las cosas que a Él le desagradan y amar las cosas que Él ama. En algunos cristianos, cuando se han convertido a Dios, cuando han empezado una relación con Cristo, ¿sabes qué ha pasado? Han habido cambios radicales en sus vidas. Por ejemplo, que han dejado de la noche a la mañana hábitos que han tenido por mucho tiempo. Por ejemplo, el alcohol, la droga, el tabaco, ¿verdad? En otros casos ha pasado que estas personas que tienen algunos hábitos que han tenido durante mucho tiempo han empezado a ir dejándolos de poco a poco. Y ¿sabes qué? Lo que pasa en sus vidas es que tienen victoria un día a la vez. Es decir, cada día Dios les ayuda a tener victoria sobre esos pecados, ¿no? Lo cierto es que no importa realmente de qué manera ocurre. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios todopoderoso y Él puede cambiar las vidas de manera significativa, radical y permanente, también es un Dios soberano, que Él sabe cómo actúa con cada uno de sus hijos. No existen reglas y tampoco estructuras como nosotros las manejamos los seres humanos. Dios es soberano, Dios es Dios. Y Él sabe qué es mejor y cómo actuar y cómo trabajar en la vida de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Él tiene sus formas y tiene sus tiempos y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros.
Eso es por el lado de Dios, ¿no? Pero por el lado humano, ya sea que alguien ha dejado realmente por completo sus algunos hábitos pecaminosos o que están viviendo de victoria en victoria cada día, independientemente de cómo sea la forma en la que Dios ha venido operando en sus vidas, algo que tenemos que reconocer y algo que lo que estamos realmente conscientes es que la lucha contra la tentación es diaria. Diariamente nos sentimos tentadas a darle lugar a nuestra carne en lugar de vivir conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, eso es algo natural. ¿Por qué? Porque el ser cristianas no nos hace inmune al pecado. ¿Te das cuenta? Lo que ha pasado es que Dios nos ha dado libertad del dominio del pecado. Una cosa es pecar y arrepentirte de corazón y pedirle a Dios que te limpie de esa maldad y el Señor va a restaurar su relación contigo, ¿verdad? Y otra cosa es vivir practicando el pecado. Es decir, podemos cometer pecados en nuestra vida, que de hecho que lo hacemos, ¿no? Y cuando nos acercamos a Dios, Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, como dice su palabra. Pero otra cosa es vivir practicando el pecado, vivir teniendo un estilo de vida pecaminoso. Y eso es más o menos lo que daba a entender Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:9, donde dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Juan menciona la razón por la que el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Sabes por qué? Dice, porque la presencia de Dios mismo está en su corazón. Dice, porque tiene la simiente de Dios en su vida. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es por ello que podemos realmente tener victoria. ¿Te das cuenta? Es por ello que nuestras vidas empiezan a tener cambios significativos y radicales, conforme a lo que Dios realmente anhela para sus hijos. Y esta es una preciosa realidad y al mismo tiempo es un privilegio que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Él en su inmensa misericordia no solo nos acompaña en nuestro diario andar, sino también que habita en nuestras vidas para darnos ese poder para dejar la vida pasada. Déjame decirte que los propios intentos basados en la buena voluntad y en el esfuerzo humano resultan fallidos una y otra vez. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se termina cediendo a los deseos de la carne. Por eso es que necesitamos de su poder para cambiar y tener victoria sobre los pecados que controlan la vida. ¿Te das cuenta? Porque la lucha entre la tendencia hacia el pecado y el espíritu que desea realmente agradar a Dios es constante. Es constante. Por un lado uno dice, yo quiero hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero por otro lado también está esa tendencia nuestra de querer hacer las cosas a nuestra manera, como queremos, y muchas veces rompiendo las normas de Dios. Esa lucha se da permanentemente. Eso es lo que dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Es decir, esa lucha entre el espíritu que mora dentro de nuestro corazón y la lucha contra la carne que quiere hacer lo que quiere es constante, es permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que hace realmente el cambio? ¿A quién alimentas? ¿A quién decides alimentar? ¿A quién les das rienda suelta? ¿A quién estás tú realmente alimentando? ¿O alimentas a tu carne y vives conforme a esos deseos? ¿O alimentas el espíritu y vives conforme a lo que Dios quiere? Y alimentar el espíritu no significa sino leer su palabra, aprenderla, guardarla en el corazón, memorizarla y obedecerla. Y ese poder de la palabra empieza a renovar nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva de vida y nos ayuda a tener nuevos hábitos y patrones de vida. ¿Te das cuenta? Es la palabra en sintonía con el Espíritu Santo de Dios que nos ayudan a tener victoria. Pero tenemos que vivir vidas realmente que estén en una relación cercana al Señor. Si nos separamos de Él, realmente es difícil e inclusive imposible lograr que realmente podamos hacer las cosas bien como para el Señor en forma permanente. Ahora,
nosotras tenemos una parte que tenemos que hacer en medio de estos cambios. O sea, está el poder de Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu, a través de su palabra, que nos ayudan a cambiar, pero nosotras tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Si tú sabes que andar con ciertas personas que están influyendo en ti en forma negativa, si tú sabes que ir a ciertos lugares que te pueden llevar a ser tentada y pecar y caer, si tú sabes que si te estás dando ciertas licencias vas a terminar pecando y desagradando a Dios, entonces tú tomas esas decisiones. Cada día tomas esas decisiones, ¿verdad? O decidimos abandonar el pecado en nuestras vidas o decidimos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, a los deseos de nuestra propia carne. Entonces, cada vez que tú decides abrir una puerta y hacer lo que tu carne te dice, te estás metiendo en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque es muy difícil no ceder a la tentación estando en un ambiente que se propicia para justamente caer, ¿verdad? Ahora, si eres hija de Dios, cuentas con el poder de Dios, cuentas con su poder, lo estamos diciendo en esta serie. Cuentas realmente con todos los recursos espirituales y todo lo que te hace falta para tu vida. Tienes la palabra de Dios, tienes sus promesas, tienes su poder para cambiar, que es a través del Espíritu Santo, que Él te ayuda a vivir en victoria. Pero depende de ti de lo que tú quieres tomar. Si tomas los recursos de Dios, ten por seguro que vas a vivir en victoria. Pero si decides vivir de acuerdo a tus propios intereses, a tu forma y de acuerdo al control que tú quieres darle a tu vida, puedes hacerlo, pero tarde o temprano te va a pasar la factura. Quiero que leamos algo que dijo el apóstol Pablo, donde justamente menciona esta relación del poder de Dios y de nuestras propias decisiones también para cambiar a la imagen de Cristo. Colosenses 3, 5, 10 dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice, deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. ¿Te das cuenta? Dice ustedes, Pablo lo está hablando a ellos en tiempo pasado. Le está diciendo esto, o sí vivían ustedes antes, pero ustedes ahora se están renovando de acuerdo a esta nueva naturaleza que viene de Dios y que nos va transformando más y más a la imagen de Cristo. Y esto, en este último texto, hemos llegado realmente al segundo punto de este tema, que también nos ha dejado su poder para que vivamos la nueva vida en Cristo. Es decir, no solo para dejar pasado el pecado pasado o tener victoria sobre esa lucha constante que tenemos sobre la carne, sino que también nos ha dejado su poder para que podamos vivir la nueva vida en Cristo. Ese es uno de los propósitos de Dios, ¿verdad? Que podamos ser cada día más semejantes a Cristo en su carácter. Y de hecho, que muchos podrían dar testimonio, ¿verdad? De que han experimentado cambios significativos. Hay gente que es creyente y que su familia, sus amigos, los conocían de una forma y hoy pueden darse cuenta que son personas totalmente diferentes por el poder y por la gracia del Señor. Como leemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y es que cada día es algo nuevo con Dios. Cada día podemos vivir algo diferente, significativo y precioso de la mano de nuestro Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, no es fácil, no es fácil. Por eso contamos con los recursos espirituales que el mismo Dios nos ha dejado. El poder de Dios que se halla en su palabra, que se halla en el Espíritu que mora en cada creyente. Y sabes que Dios quiere desarrollar en cada una de nosotras ese carácter de Cristo. Y no es una recomendación, no es yo te sugiero que cambies a la manera y a la semejanza de Cristo.
Es un mandato de parte de nuestro Dios. Y lo vemos en Colosenses 3, 12, 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, y ese es un mandato, está en imperativo, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la manera que Cristo los perdonó. Y estas características hablan de un carácter cambiado, de un carácter distinto. La primera característica es entrañable misericordia. ¿Sabes a qué se refiere? Habla de una compasión profunda por el dolor de otros que te lleva a realizar una acción. No solamente sientes dolor, dices qué pena, sino que esa compasión realmente te lleva a tomar una acción a favor de esa persona. La segunda característica que vemos es benignidad. Y no solo se refiere a actos aislados de bondad, de amabilidad, ¿verdad? De gentileza. Se está refiriendo a un estilo de vida, a alguien que practica la bondad permanentemente en todas las oportunidades que Dios le pone delante. Luego está la humildad. La humildad, como lo hemos dicho en temas anteriores, no es pensar menos de uno mismo, sino es pensar menos en uno mismo. ¿Te das cuenta? Esa es la humildad, porque te permite mirar las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Te permite darte cuenta de tu fragilidad, te permite darte cuenta de tu naturaleza que tiende al mal. Eso es humildad, reconocer que necesitamos de Dios para que nos ayude, porque nosotras solas no podemos. Eso es humildad. Mansedumbre no es dejarse maltratar por si acaso o no tener la opción de dar nuestro punto de vista. La persona mansa no es una persona que tiene que aguantar cualquier cosa. Ojo con eso. Se refiere a mantener el control y responder con sabiduría. La mansedumbre es mantener el control y responder con sabiduría. Una figura que puede ayudarnos a ilustrar esta característica es un caballo domado. Un caballo que no ha perdido su fortaleza, que sigue siendo realmente grande, fuerte, pero está en control. Un caballo domado está en control. Otra característica es paciencia, y no significa aguantar, ¿no? Sino esperar en el obrar de Dios. ¿Sabes qué tiene que ver con perseverar en la fe en los momentos más difíciles que nos tocan pasar? Y también, ¿sabes con qué tiene que ver la paciencia? Con renunciar al deseo de venganza cuando alguien te ha hecho daño. ¿Sabes por qué? Porque tú dices, Señor, tú tienes poder para cambiar a esa persona. Yo no puedo hacerlo. Nadie puede cambiar a otra persona, ¿verdad? Pero esas cosas que yo veo en esa persona que no me gustan, yo sé que tú seguirás moldeando y trabajando en esa persona de la misma manera que lo vienes haciendo conmigo. ¿Te das cuenta? Es saber en que Dios sigue obrando, aun cuando hay circunstancias que no nos gustan y hay formas que no nos parecen, ¿verdad? Entonces, de eso tiene que ver con la paciencia. Ser tolerantes, nuevamente, no es aguantar lo que sea, sino significa sobrellevar, sostener las cargas los unos a los otros. ¿Entiendes? Eso significa unos a otros, llevando nuestras cargas, llevando nuestros pesos. Eso significa ser tolerantes, sobrellevar. Ahora, tenemos una última característica que menciona Pablo en este texto, ¿no? Y que habla del perdón. Tal vez sea una de las características más difíciles de poner en práctica, sobre todo cuando estamos cerca de personas que nos han causado daño, que nos han lastimado, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos recuerda que si se tratara de nosotros no perdonaríamos a nadie, pero dice, hazlo de la manera en que Cristo te perdonó a ti, me perdonó a mí. ¿Y sabes qué? Y de esa manera fue totalmente inmerecida. Tú ni yo merecíamos que Dios nos perdonara, pero Dios lo hizo. Y Dios lo hace cada vez que le fallamos. Cada día cuando fracasamos en el intento de hacer las cosas que a Él le agradan, cuando cedemos a nuestra carne, Él nos perdona y nos limpia. Y sigue teniendo esos brazos abiertos para acogernos nuevamente. Esa es la manera en que Dios espera que lo hagamos con otros, que perdonemos de corazón y que realmente lo hagamos considerando de la manera que lo hizo con nosotros. Ahora, definitivamente ninguna de estas características se puede vivir en las propias fuerzas. Por eso necesitamos de su poder para cambiar.
Necesitamos rendirnos totalmente al Señor para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Mientras tenemos control, mientras queremos hacer las cosas a nuestra manera, mientras hay autosuficiencia, orgullo, mientras hay realmente arrogancia en nuestras vidas, Dios no puede actuar. Porque dice su palabra que Él mira de lejos al altivo, pero dice que está cerca del humilde. Solo cuando nos sabemos vulnerables, frágiles, imperfectas, solo cuando nos sabemos, realmente reconocemos nuestra debilidad, es que le damos recién cabida a nuestro Dios para que actúe en nuestras vidas. Segunda de Corintios 12:9 decía Pablo lo siguiente: pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Dice Pablo que se jacta en sus debilidades para que el poder de Dios actúe en su vida. Solo cuando somos débiles, el Señor puede actuar en nosotras, cuando nos reconocemos y nos sabemos débiles, ¿verdad? Y no tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo que nosotros nada podemos hacer sin Él, en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Y sabes qué significa nada? Nada, absolutamente nada, porque necesitamos siempre depender de Dios, de sus recursos, para poder realmente vivir el día a día. No podemos hacer nada a menos que sea realmente significativo, que sea trascendente, ¿no? De eso estamos hablando, de esos cambios que solamente puede producir Dios en el corazón de las personas. Esos cambios en el corazón, sin Dios, no existe forma de lograrlo. Por eso es que no te esfuerces en tratar de cambiar a otra persona. Ora para que Dios toque su corazón y la cambie, porque solo Él puede lograrlo. ¿Sabes qué? En el esfuerzo humano, las fuerzas, el ánimo decaen, ¿verdad? Se debilitan. En algún momento terminamos cediendo, terminamos realmente agotándonos y tirando la toalla. Por eso necesitamos del poder de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que podamos vivir en victoria sobre el pecado, pero también para vivir la nueva vida en Cristo, de tal manera que podamos ir pareciéndonos cada vez más y más al Señor Jesús. Porque solo Él tiene poder para cambiar los corazones, solo Él tiene poder para cambiar vidas. Así que tú tienes la decisión. Tú sabes qué es lo que Dios dice en su palabra, de acuerdo a lo que hemos compartido hoy. Tú tienes que tomar una decisión frente a Él. Vamos a orar. Señor, gracias de verdad por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que tú das, Señor, a todo aquel que se arrepiente de todo corazón, que te pide perdón por sus pecados, que empieza una nueva vida en Cristo, que se rinde a ti, te rinde el control de su vida para vivir por ti y para ti. Oro, Señor, para que tú toques los corazones de tantas personas que escucharon este mensaje que viene de tu palabra, Señor, de tu palabra. Y te ruego que tú uses ese poder tuyo para transformar sus vidas, para cambiar sus corazones y transformar sus caracteres, tu carácter a la imagen de Cristo. Gracias por todos los recursos que nos has dejado, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, terminamos esta miniserie. Todo lo que necesitas. Puedes revisarlo en Spotify si es que no has visto los videos. También lo tenemos en audio, ¿ok? Y quiero aprovechar para invitarte a un evento especial que vamos a tener por Navidad. Va a ser una reunión por Zoom el viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche y vamos a tratar un tema muy precioso que tiene que ver con el amor que todo lo cambia. El amor que lo cambia todo, ¿ok? Y quiero decirte que si bien el ingreso es libre, tienes que inscribirte y para hacerlo puedes llenar un formulario que se encuentra en nuestras redes entre nosotras, ACM, ya sea en Instagram o en Facebook. Así que encuentra el formulario y si tienes alguna duda de cómo inscribirte, no te preocupes, escríbenos por favor al WhatsApp del teléfono que aparece ahora en las pantallas, ¿ok? Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Dios te bendiga.